Bueno, bienvenidos a la clase de física de hoy. Va a ser una clase de demostración en la cual vamos a ver vamos a hacer un repasito de las tres leyes de Newton. Para empezar, vamos a empezar con la primera ley de Newton. Vamos a hacer primero una introducción de quién fue Newton. Newton fue un físico que en el año, por ahí por el siglo XVII, sentó las bases de lo que ahora llamamos física clásica, pero la gran mayoría de sus leyes siguen siendo aplicables a la mayoría de las aplicaciones de ingeniería fuera de lo que es después la física cuántica y otras aplicaciones que se ven en astronomía como la relatividad general, la relatividad especial. O sea, son bastante más avanzadas, pero nosotros los ingenieros, por ejemplo, seguimos usando bastante el tema de la física de Newton. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora por la primera ley de Newton, que es la que se llama ley de la inercia. ¿Qué es lo que me dice la primera ley de Newton? Voy a traer una imagen acá. La primera ley de Newton lo que me dice es que todo cuerpo, ahí lo vamos a escribir mejor. Vamos a escribir acá, todo cuerpo mantiene su estado de equilibrio. Esto puede ser ya sea reposo o movimiento rectilíneo uniforme, mientras que no haya una resultante de fuerzas que altere dicho estado. Esto así dicho parece ser que no me dice mucho, pero bueno, la primera ley de Newton tiene unas ecuaciones que las vamos a escribir ahora. ¿Dónde está? Las ecuaciones que nosotros utilizamos en las leyes de Newton son las siguientes. La sumatoria de fuerzas igual a 0. Uy, se me fue la sumatoria. Ahí está de vuelta. Ahí lo vamos a acomodar. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Y después tenemos otra, que es también la sumatoria de momentos igual a 0. En este caso, nosotros ya hemos visto en cursos anteriores que las fuerzas son magnitudes vectoriales. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Son aquellas en las que a mí no solamente me importa la magnitud, o sea, el valor total, escalar de lo que estamos hablando, sino que también me importa la dirección, el sentido y ocasionalmente el punto de aplicación. Es decir que yo cuando hago una sumatoria de fuerzas igual a 0, yo lo que estoy haciendo de la sumatoria de fuerzas son sumatorias de vectores, no nos olvidemos de eso. Y para no olvidarnos de eso, lo que vamos a hacer es ponerle arriba de F la barrita que indica que es un vector. En el caso de momentos, que son los responsables de los giros, de las rotaciones, de los sólidos rígidos, de los cuerpos, también son vectores, pero escapan dentro del curso de ingreso de física, no lo vemos nosotros a eso, es decir, que solamente nos ocupamos de problemas de estática que se refieren a las traslaciones. Entonces, nosotros le vamos a prestar mucha atención a esta ecuación de acá arriba, es decir, a la ecuación que me habla del equilibrio en traslaciones. Y el equilibrio en las rotaciones no le prestamos tanta atención. Esa ecuación nosotros la podemos desglosar en dos. Nosotros, así como tenemos la sumatoria de fuerzas vectorial, nosotros podemos hacer dos sumatorias escalares, en la cual tenemos una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas Y. Vamos a
se me borra. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ustedes se acuerdan cómo nosotros descomponíamos vectores. Cuando nosotros teníamos un vector fuerza, nosotros descomponíamos fuerza en X como el módulo del vector fuerza por el coseno del ángulo θ. A ver si tengo acá la letra griega θ. Acá está, acá lo encontré. Lleva un ratito nada más. El coseno de θ. A ver si me borro la ecuación. Tiene sus cosas todavía. Entonces, fuerza en X, F por coseno de θ. Y para el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, nosotros usamos F por el seno del mismo ángulo. Siempre usamos el mismo ángulo. ¿Y qué ángulo es θ? θ, se volvió a borrar. θ es el ángulo que forma el vector fuerza que nosotros estamos tratando con la horizontal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos los problemas de estática que nosotros hagamos, lo tenemos que descomponer y tratar como sumatorias de fuerzas de ese estilo que nosotros vemos ahí. A veces podemos tener 2 fuerzas, a veces 3 fuerzas, y como nosotros en este caso tenemos 2 ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, nosotros siempre vamos a poder tener 2. Uy, está un poquito grande. Vamos a poder tener, no nos olvidemos, 2 incógnitas. Estas 2 incógnitas, ¿qué pueden ser? Pueden ser 2 fuerzas o una fuerza y una dirección. La mayoría de los problemas que ustedes van a ver en la guía de ejercicio y que les tomen en los exámenes de la admisión de medicina del UNC son básicamente problemas en los cuales hay que averiguar 2 fuerzas y tienen que ver con equilibrio de cuerdas, etc. Avísenme si hay algún problema con el audio o levanten la mano si hay alguna pregunta. Veo que acá nadie ha levantado la mano. ¿Hasta ahora se entiende? Bien, se escucha perfecto, qué bueno. Melina dice que se entiende. Bueno, Melina es ingeniera química, así que esto lo vio varias veces a lo largo de la carrera. Así que bueno, por ahora esto es lo que vemos como primera ley de Newton. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Estamos viendo los 2 casos, ¿no? Estamos viendo un caso en el cual la persona está en reposo y cuando alguien acelera abajo haciendo una fuerza el carro de abajo, el cuerpo de la persona intenta mantenerse exactamente donde estaba, pero obviamente los pies también quieren mantenerse donde están, quieren pegados al carro, y es ahí donde se produce el desequilibrio y esa persona se cae. Bueno, vamos a mostrar otra imagen de ejemplo, en el cual vemos un caso de equilibrio, el cual es un MRU, por ejemplo. En este caso, cuando nosotros andamos en bicicleta y algo hace que la bicicleta se clave, si nosotros íbamos a una velocidad de 8 metros por segundo y la bicicleta de repente quiere ir a 0 metros por segundo, nuestro cuerpo seguía yendo a otros 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a mantener mi movimiento rectilíneo uniforme de 8 metros por segundo hasta que haya algo que me frene. Cuando yo salga volando, puede frenarme un poste, puede frenarme el piso, puede frenarme el viento, algo me va a tener que frenar. Estas leyes son más difíciles, la ley de la inercia es medio complicado de verla como un MRU. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la Tierra hay fuerzas por todos lados. Tenés la resistencia del viento, tenés el apoyo con el piso, tenés el peso, o sea, cuando uno está en la Tierra, la gravedad de la Tierra te imprime una fuerza en relación a tu masa, y ahí es donde vos, donde vos tenés una fuerza más, que es el peso.
Cuando nosotros estamos en el medio del vacío, en el medio del espacio, no hay fuerzas actuando sobre un cuerpo. ¿Eso qué significa? Que si alguien desde un transbordador espacial sale por una ventana, ponele, y tira una piedra a 8 metros por segundo, esa piedra va a seguir por 8 metros por segundo hasta que se canse. No va a haber nada que la frene y va a ser un movimiento rectilíneo uniforme puro, porque esa piedra, cuando se esté moviendo, hubo una fuerza que fue mi brazo que la tiró. Pero una vez que yo la solte, no hay ninguna fuerza actuando sobre eso. Entonces, ¿cómo puede ser que se mantenga en movimiento? Y porque está cumpliendo la primera ley de Newton y se mantiene funcionando a una velocidad constante. Ahora, vamos a pasar ya a la segunda ley de Newton. Vamos a crear otro pizarrón acá. Bien. Como ven, si ya tienen alguna duda, siempre podemos volver al pizarrón anterior, donde ya teníamos escritas todas esas cosas. Vamos a hablar de la segunda ley de Newton, que es básicamente la ley más importante de la física, si se quiere. De hecho, la primera ley podría verse hasta como un caso especial de la primera. Vamos un poquito de historia primero. Desde tiempos inmemoriales, la edad antigua, el ser humano se preguntaba qué era lo que hacía que los cuerpos se movieran y cómo hacía yo para calcularlo, para formularlo, ¿no? Los griegos eran excelentes matemáticos y descubrieron un montón sobre geometría. De hecho, la geometría euclidiana se basa en un griego, Euclides. Todo el tema de triángulos rectángulos que nosotros sabemos hoy y seguimos usando hoy viene de ese época, eran excelentes matemáticos. Pero del tema física todavía les falta un poco y generalmente la física y la matemática siempre avanzaron juntas. Pero los griegos no lograban entender bien qué era lo que hacía que los cuerpos mantuviesen el movimiento, o cuál era la relación entre la fuerza y la velocidad de las cosas. Arquímedes, escúchame, Aristóteles ideó una especie de explicación medio insuficiente que le llamó ímpetus. El ímpetus, lo que él trató de explicar es que cuando yo arrojo un cuerpo al aire, la velocidad de ese cuerpo se mantiene gracias a especie de torbellinos, que es esto que está tratado de dibujar acá, que lo mantienen a ese proyectil en funcionamiento. Como ven acá, no estamos hablando de una lanza, una jabalina, sino que estamos hablando de un cañón, de un dibujo renacentista, pero es prueba de Newton. Así que imagínense durante cuánto tiempo estuvimos creyendo de que las cosas se movían por el ímpetus sin saber formularla. O sea, nadie sabía bien qué era esto, y nuestra mayor explicación era en estas franjas rojas que vemos acá. Entonces, al final, nadie lo podía formular, era directamente una teoría, pero nadie lo podía poner en los números. Y lo que se creía es que la velocidad de las cosas era directamente proporcional a la fuerza, pero no había ningún experimento que lo demostrase. Lo que después terminó descubriendo Newton mediante experimentos es lo siguiente. Observen bien. Newton lo que hacía era lo siguiente. Vamos a dejar un par de barritas de división que me van a servir a mí ahora para la demostración. Lo que se dio cuenta Newton es que al agarrar una masa él tenía una manera de medir manera de medir fuerza, ya existían dinamómetros, él tenía un poquito más de herramientas que la que tenía Aristóteles, así que bueno, Aristóteles ya tenía como su excusa de no poder formular bien la problemática de la relación entre la fuerza y la velocidad que adquieren las cosas cuando yo les imprimo una fuerza. Entonces Newton empezó a hacer directamente mediciones experimentales con un concepto relativamente nuevo que había ideado él, que era la aceleración. Nosotros ya en cinemática, en la unidad anterior, vimos que la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad, es cuánto cambia la velocidad con el tiempo. Entonces, él tenía también su manera de medir la aceleración, porque de hecho él inventó el cálculo infinitesimal para explicar la velocidad y la aceleración, así que él la tenía bastante clara en eso. Entonces, él tenía una manera de medir la aceleración que percibían las cosas cuando estaban sometidas a cierta fuerza. Entonces agarró una masa, un cuerpo, y
lo sometí a una fuerza 1 y él vio que le respondía con una aceleración 1. Una fuerza 2 y vio que le respondía con una aceleración 2. Y una fuerza 3 y le respondía con una aceleración 3. Lo que se dio cuenta Newton acá fue que si él hacía la razón, la proporción entre esas dos magnitudes, la fuerza y la aceleración, siempre le daba lo mismo. Entonces él, ¿qué se dio cuenta? Que la fuerza dividido la aceleración era una constante. O sea que F dividido A era una constante. Después el tipo también empezó a pensar cuál era esa constante y se dio cuenta de que esa división era más grande, o sea, el F sobre A era más grande a medida que él usara cuerpos más masivos, más grandes, más pesados, digamos. Entonces es ahí donde él terminó de formular su segunda ley, que originalmente era de esta manera. La fuerza sobre la aceleración igual a un concepto relativamente nuevo que estamos manejando ahora, que es la masa, ¿no? ¿En qué medimos la masa? Nosotros ya medimos en qué medimos la fuerza, que es en Newton, y la aceleración, que es en metros sobre segundo cuadrado. La masa nosotros la medimos en el sistema MKS en kilogramos. Por supuesto, este fue el resultado experimental de su hazaña, de lo que él descubrió. Ahora, en realidad nosotros usamos otra ecuación que es inmediatamente derivada de esta, que es la siguiente. Vamos a poner sumatoria se me borra acá. Sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Y fíjense que las fuerzas son vectores, y a pesar de que nosotros vimos movimiento en una sola dirección y no tratamos a la aceleración como un vector, nosotros desde la primera unidad vimos que la aceleración es una magnitud vectorial, al igual que la distancia, al igual que la velocidad, son todas magnitudes vectoriales. Esto es muy importante, ¿no? ¿Esto qué significa? Cuando la aceleración no es igual a cero, cuando la sumatoria de fuerzas no es igual a cero, que es cuando estamos en la primera ley, sino que es distinta de cero, yo le imprimo al cuerpo de masa m una aceleración a. ¿Está bien? Y fíjense qué importante que es esto. Como esto es una sumatoria vectorial y m es un escalar, nosotros en vectores vimos que la multiplicación de un vector por un escalar me da otro vector más grande o más chico porque tiene la misma dirección del otro vector. ¿Eso qué significa? Que tanto la aceleración va a tener la misma dirección que el vector resultante de fuerzas, la sumatoria de F. Básicamente eso es lo más importante que ha descubierto Newton. O sea, esta segunda ley sienta las bases a toda la dinámica, a la dinámica de los fluidos. Nosotros después vamos a ver otras fórmulas, pero están todas derivadas de este descubrimiento de Newton, que surgió de, obviamente, experimentos, y él después comprobó que esta sumatoria de fuerza igual a la masa por aceleración era efectivamente lo que pasaba, ¿no? Entonces, acá también me surge la relación más importante de todo el sistema de unidades MKS, que es que las newton se forman a través de los kilogramos multiplicado por la masa, por metros sobre segundos al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que yo en un ejercicio me queden kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, yo ya sé que eso en realidad me da newton, ¿está bien? Que es la unidad que nosotros usamos para medir las fuerzas. ¿Tienen alguna pregunta? Si ya pasamos al tercero. No. Melissa ahí salió. Vamos a ver qué pasó. Que le vamos a preguntar. Igual la clase queda grabada para después y ella también puede volver a unirse en el medio de la clase. Sigamos entonces. Vamos a pasar al tercer pizarrón, que va a ser la tercera ley de Newton. Bueno,
Entonces vuelvo una pizarra anterior, así la pueden copiar. La última en realidad no es una fórmula exactamente, sino directamente una relación de unidades. ¿Cuántos segundos más o menos de delay? Nada, bueno, no pasa nada. No es la gran gravedad. Ok. Sigamos entonces. Vamos a la tercera ley de Newton en este pizarrón que ya vimos. ¿Qué me dice la tercera de Newton? Esta es bastante conceptual, no tiene una ecuación, pero lo tengo que tener en cuenta en todos los problemas que yo haga, tanto de estática como de dinámica. Cuando yo hago un problema de dinámica, uso la segunda ley de Newton. Cuando hago un problema de estática, uso la primera ley de Newton, suma 3 fuerzas igual a 0. Pero cuando, ya sea que sea un problema de estática o dinámica, siempre me tengo que acordar de la tercera ley de Newton. ¿Qué es lo que me dice la tercera ley de Newton? La tercera ley de Newton se lo conoce también vulgarmente como, bueno, vulgarmente no, pero es así, se usa el principio de las palabras del principio de acción y reacción, a veces para hacer chistes y cosas así, pero bueno, ahora vamos a ver realmente de dónde salió el tema de acción y reacción. El principio de acción y reacción es el siguiente. Lo que me dice el principio de acción y reacción es que, lo vamos a dejar escrito acá, si les queda a ustedes, todo cuerpo al que se le aplica una fuerza responde con otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. Fíjese qué pasa cuando nosotros empujamos la pared, ¿no? Si nosotros empujamos una pared, hacemos fuerza contra una pared, nosotros estamos haciendo una fuerza a la pared. Entonces, la segunda ley de Newton me dice que la pared debería recibir una aceleración igual a la masa por la aceleración. Una aceleración igual a la sumatoria de fuerzas dividido la masa, pero no la estoy haciendo yo acelerar a la pared, sino que en realidad si yo empujo la pared, el que va a acelerar en sentido contrario soy yo. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien hace una fuerza sobre un cuerpo, el otro cuerpo responde con una fuerza igual y de sentido contrario. Entonces, ¿qué es más fácil de mover si yo tengo dos fuerzas actuando al mismo tiempo? ¿La pared o yo? Obviamente, si yo empujo la puerta, empujo la pared, me voy a terminar moviendo yo, que soy mucho más liviano que toda la pared. ¿Está claro? Entonces, vamos a traer una foto. Que vamos a usar un poquito más adelante, que a mí me gusta más. Vamos a dejar acá. ¿En qué casos ustedes van a usar mucho el tema del principio de acción y reacción? Hay muchos casos de ejercicios que es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo apoyado en el piso. Cuando nosotros tenemos un cuerpo apoyado en el piso, vamos a tener una fuerza que va hacia abajo, que es el peso, que yo lo calculo como masa por gravedad, y como yo lo estoy haciendo con el peso, una fuerza al piso, en sentido contrario, voy a tener otra fuerza, que va a ser la que el piso le hace al cuerpo, que se llama E. O sea, la normal. Se llama N por normal. ¿Por qué se llama normal? Podría llamarse perpendicular también. Normal y perpendicular son sinónimos. Porque es perpendicular, fíjense que esa flecha es perpendicular al piso. Ya vamos a llegar al plano inclinado y vamos a ver qué dirección tiene la normal. Este es un caso muy común. Y lo pueden incluso experimentar todo el tiempo. A ver, supóngase que ustedes tienen un vaso sobre la mesa. Ahora tengo un vaso sobre mi mesa. Si ustedes tienen un vaso sobre la mesa, ustedes lo ven en reposo el vaso. Eso significa que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea, ¿cómo puede ser si en realidad la única fuerza que yo sé que el vaso tiene es su propio peso? Eso significa que la mesa está haciéndole una fuerza igual al peso hacia arriba del vaso. Porque si no, el vaso va a pasar y la mesa se caería.
¿Está bien? La sumatoria de fuerzas, si yo veo que quieto, la sumatoria de fuerzas está garantizado, que por lo menos en el momento que yo lo estoy mirando, esa sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si yo aparto el vaso de la mesa y lo suelto, va a tener una aceleración igual a g y se va a estrellar contra el piso. De la misma manera, la mesa está apoyada en el piso y el piso le hace una normal igual al peso de la mesa. Por eso es que la mesa está quieta ahí, en reposo, y la sumatoria de fuerzas me da 0. Entonces, como ustedes ven, el principio de acción y reacción no hay que buscarlo tan lejos como en los cohetes de los jets de reacción, o cuando yo inflo un globo y lo suelto y veo que se va volando por el aire. Ya directamente, compararnos nosotros, sentimos la normal del piso en la planta de los pies. Si nosotros vamos cargados con una mochila muy pesada, vamos a sentir no solamente en las rodillas, sino que vamos a sentir en la planta de los pies que el piso me está haciendo más fuerza en la planta de mis pies. ¿Por qué? Porque gracias a Dios el piso está evitando que yo siga para abajo. A veces pasa que si yo piso una superficie muy débil, por ejemplo cuando camino en una superficie que en hielo, ¿viste? Como los lagos congelados, si esa normal que hace el piso no es suficiente para, es más fuerte que lo que la resistencia del hielo me permite tener, esa superficie de hielo se va a romper y va a dejar de ser una normal, y ahí es donde yo me voy derecho a la agua helada. Entonces, a veces nosotros no tenemos siempre una situación de equilibrio, sino que ese equilibrio se puede romper, incluso por ejemplo, si se rompe el piso en un lago congelado. ¿Ok? ¿Qué otro caso nosotros vemos el tema del principio de acción y reacción? El otro caso donde lo vemos es en el plano inclinado, que va a ser un tema que vamos a ver cuando arranquemos con dinámica, y al último también de los ejercicios de estática. Todos los pesos van en dirección del centro de la Tierra, siempre van hacia abajo, ¿no? Entonces yo voy a tener un peso en esta dirección. Pero como nosotros dijimos, la normal es perpendicular al plano en el cual estoy. Entonces pongo una flecha para allá, y esa va a ser la normal en el caso de un plano inclinado. Obviamente en esta situación, esta sumatoria de fuerzas nunca da 0. ¿Ok? Entonces, repasando, el caso del plano inclinado, que lo vamos a ver más adelante, lo importante que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros tratamos el principio de acción y reacción y vemos la normal en superficie, no siempre me equilibra las cosas, sino que directamente toda superficie va a ser fuerza contra el bloque que está haciendo el peso en una dirección perpendicular al plano. ¿Ok? Bueno, esa es la clase breve de hoy de los 3 principios de Newton, que básicamente sientan las bases para toda la física. Incluso la cinemática podría meterse dentro de los principios de Newton, dentro de la segunda ley sola, cuando aparece ese vector de aceleración. Así que bueno, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta sobre el principio de acción y reacción? ¿Una duda que haya quedado? ¿No? Ok, perfecto. Los agradezco mucho por la ayuda, por la asistencia. Ahora, bueno, va a quedar la clase grabada. Voy a dejar de grabar la clase y ahora les voy a dar permiso para hablar. Muchas gracias.